Problema 12. Un electrón entra con velocidad v a una región donde existe un campo magnético uniforme, saliendo a una distancia d del punto de entrada, según se indica en la figura. Inciso A. Explique la situación calculando la magnitud y dirección del campo magnético. Inciso B. ¿Cuál es el mínimo valor L para que esto ocurra? Inciso C. ¿Cuánto tiempo permanece el electrón en el interior de la región? Bien, antes de empezar a resolver el ejercicio, vamos a definir nuestro sistema de coordenadas cartesianas en tres dimensiones, donde el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y el eje restante será el eje Z. Por cada uno de los ejes existirá un vector unitario asociado a él. Para el eje X es el vector unitario Y, para el eje Y es el vector unitario J, y para el eje Z es el vector unitario K. Estos vectores unitarios indicarían la dirección de un determinado vector, ya sea velocidad, ya sea campo magnético, ya sea fuerza magnética. Bien, ahora analicemos el ejercicio y qué es lo que nos pide. Notamos que existe una partícula, un electrón, que entra en una región a través de un punto P. Una región de campo magnético que tiene una anchura. Se puede decir que la región existe desde este punto de acá hasta este punto de acá, y hace que la partícula salga por el punto Q. Recordemos que cuando existen partículas cargadas de movimiento dentro de un campo magnético, si la velocidad y el vector campo magnético son ortogonales, la partícula tendrá un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, se concluye que debido a la presencia del campo magnético, la partícula tendrá un movimiento circular uniforme. En este caso es una trayectoria semicircular debido a que la presencia del campo solamente está limitada para esta región. Ok, como pueden observar, esta sería la trayectoria de la partícula dentro de la región del campo magnético. La velocidad sería tangente a la trayectoria de la partícula y la fuerza sería radial y hacia adentro de la trayectoria. Entonces, en este punto P la fuerza iría hacia el centro de la trayectoria, y desde el centro de la trayectoria a cualquiera de los puntos, cualquier punto ubicado en esta línea roja que significa, que simboliza la trayectoria, se le conoce como el radio. Entonces el radio correspondería a de medio. Correspondería de medio porque de aquí, desde el punto Q al punto P, la distancia es d. No la dice el ejercicio. Bien, ahora comencemos a resolver el inciso A. Explique la situación. Ok, hemos explicado parte de la situación y nos pide calcular la magnitud y la dirección del campo magnético. Bien, no hemos determinado aún cuál sería su dirección. Para determinar la dirección del campo magnético por medio de la cual se da esta situación, aplicamos la regla de la mano derecha. En esta regla, recordemos que el dedo índice apuntaría en dirección de la velocidad, el dedo medio apuntaría en dirección del campo magnético y nuestro pulgar apuntaría en la dirección de la fuerza. Si analizamos el punto P, notamos que la velocidad iría en esta dirección Y. Esta sería la velocidad. Y la fuerza iría en dirección J. Este sería el sentido de nuestra fuerza magnética. Ahora, si aplicamos la regla a la mano derecha y apuntamos nuestro dedo índice hacia la derecha
y nuestro pulgar hacia arriba, notamos que el dedo medio está apuntando hacia la pantalla. Es decir, el campo magnético estaría entrando al plano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la partícula en movimiento es un electrón. Entonces, cuando es un electrón, este análisis inicial realizado por la regla de la mano derecha nos daría el resultado contrario, ¿vale? Si ahora nos dio que el campo magnético está entrando al plano, al ser un electrón cuya carga es negativa, el resultado correcto sería lo contrario. Es decir, el campo magnético en realidad estaría saliendo del plano. Y en la figura esto lo simbolizamos. Recordemos que los puntos, cuando se dibuja de esta forma o se representa de esta forma el campo magnético, simboliza que el campo magnético está saliendo de este plano. Y la X simboliza que el campo magnético está entrando al plano. Una vez determinada la dirección del campo magnético, debemos determinar su magnitud. Entonces, recordemos que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esto nos dice la segunda ley de Newton. Y en este caso, la única fuerza a tener en cuenta es la fuerza magnética. Todo esto igual a la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza magnética es igual a la carga que multiplica a la velocidad al campo magnético por el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Recordemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, esto es lo que vamos a reemplazar acá. Velocidad al cuadrado sobre el radio. Teta. Este ángulo de aquí, teta, debido a que el vector campo magnético va hacia el eje positivo Z, dirección K, y el vector velocidad va hacia el eje positivo X, dirección Y. El ángulo que se forma entre estos dos vectores es de 90 grados. Y si recordamos, seno de 90 grados es 1. Entonces, esta expresión que está aquí nos quedaría de la siguiente forma. Q por V, por la velocidad, por el campo magnético, ¿vale? Igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Al haber una velocidad aquí, se va a cancelar con la velocidad de la segunda parte de la expresión. Si despegamos el campo magnético, nos daría que es igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el radio. Y esto es igual a la masa, debido a que no nos dan valores específicos para velocidad, para el radio. Conocemos cuál es la carga del electrón y la masa del electrón, sin embargo no conocemos la velocidad con que ingresa a la región ni la distancia que hay desde el centro a cualquier parte de su trayectoria. Entonces esto quedará expresado en forma simbólica. Recordemos que el radio lo hemos determinado es de medio, entonces el campo magnético nos quedaría igual a
la masa por la velocidad sobre la carga que multiplica a d medio. Si organizamos esta expresión, nos queda que el campo magnético es igual a 2 veces la masa por la velocidad sobre la carga por 10. En dirección K. Y esta sería la expresión del campo magnético en forma vectorial, indicando tanto la magnitud como su dirección. Entonces, esta sería la respuesta del inciso A. Al inciso B, nos pide determinar el valor mínimo de L para que esto ocurra, es decir, para que el electrón al entrar al campo magnético tome esta trayectoria semicircular. Entonces, para que esta situación se dé, L por lo menos debe ser igual al radio de la semicircunferencia, o sea, debe llegar a este punto de acá. Y recordemos que el radio viene siendo igual a d medios. Si por ejemplo, digamos que L sea menor a d medios, digamos aquí, hasta aquí llegaría la partícula entra P y llega a este punto de acá, su trayectoria sería diferente. O sea, en este punto de acá la velocidad sería tangente al punto, entonces iría en esta dirección. La partícula tomaría esta dirección. Y lo último que nos pide el ejercicio es determinar el tiempo que permanece el electrón en el interior de la región, es decir, en el tiempo en que tarda de ir a P hasta Q. Recordemos que la velocidad la podemos calcular como el arco sobre el tiempo. Es decir, el arco digamos que es la distancia que recorre la partícula sobre un tiempo determinado. Entonces, en este caso, el arco hace referencia a un semicírculo que viene siendo pi por el radio sobre el tiempo, que es el valor, que es la variable que nos piden determinar. El tiempo viene siendo igual a pi por el radio sobre la velocidad. Y si reemplazamos el valor del radio, nos queda que viene siendo igual a pi por d sobre 2 veces la velocidad. Y este vendría siendo la respuesta del último inciso.